Cuando eras niño, ¿qué relación con las matemáticas? Sabes que curiosamente era bastante buena. Me gustan las artes, pero me gusta también la tecnología, me gustan los números, me gusta la física. Y a la final, bueno, terminé llegando a este mundo de la animación que me permitió conjugar esos dos mundos, ¿no? Las imágenes esencialmente son puntitos, ¿no es cierto? Exactamente, son puntos de colores. Cada punto, cada píxel tiene una información que no solamente está limitada a color. Pueden contener información de transparencias, que se conoce como alfa, de profundidad. Me puede guardar la información de esa distancia, de la posición de la luz. Entonces hay mucha información que se guarda en cada uno de esos puntos. ¿Y esa información cómo está presentada? Es básicamente números. Hay varios procesos, incluso a nivel, por ejemplo, de la imagen. Cuando nosotros trabajamos con una animación y está en información, en bits en la computadora, yo tengo que de nuevo transformarlo a una imagen que sea visible al ojo humano. Sobre eso se anima, que ya toma vida en el tiempo, que aparte tenemos, ¿no es cierto?, en las matemáticas, o sea, tenemos diferentes ejes, coordenadas, y uno de esos también es el tiempo. Entonces nosotros podemos hacer imágenes en un vector de tiempo y eso es animación. De ese resultado final, entonces sacamos el render y eso es lo que el ojo ve. Digamos que de allá para atrás es todo mi mundo, pero nadie lo va a entender. ¿Cómo logras hacer los pelos, por ejemplo? El tipo de tela que tiene más texturas, la lana, por ejemplo. ¿Cómo lo logras? Esa es una parte súper compleja, digamos, dentro de la animación, porque normalmente una superficie que es más homogénea tiene menos información, por ende es más fácil de calcular, más liviana y menos tiempo. Por eso cosas como pelo, como tú dices, unas telas que parecen tal vez como felpas y cosas así, son muy complicadas, porque imagínate que cuando tú estás trabajando en la computadora y mandas a hacer un render, calcula rayo por rayo cómo eso golpea sobre la superficie y eso por cada puntito, porque digamos, una textura de cuero es un fractal. Por ejemplo, trato de imitar la textura de la piel, ¿no es cierto? Entonces veo muchos hexágonos, por ejemplo. Digamos que cuando nosotros trabajamos, y como tú dices, son hexágonos, etcétera, lo que se conoce son como polígonos. Puedes tener un cubo en donde tendría simplemente muy pocos vértices, muy pocas caras, muy pocas aristas, o puedes tener un rostro humano en donde puedes tener millones de vértices, millones de aristas, pero todo está conformado de esa manera. Geometría. Geometría. A nivel básico, tú en 3D tienes todavía formas muy primitivas, pero ya al momento del render, justo antes del render, se manda un proceso y le subdivide varias veces para lograr las curvas. Es como un concepto de fractal igual. Es como hacer una circunferencia con líneas rectas. Exactamente. Y eso es lo que nosotros utilizamos justamente. Tú decides cuándo parar. ¿Por qué? Porque en este principio de optimizar más los procesos, dependiendo de qué tan cerca esté ese objeto, también depende el número de subdivisiones que necesitamos hacer. Probablemente si tenemos un objeto, una esfera que está muy atrás en cámara, necesitaríamos, como tú dices, un sólido platónico con muy pocas divisiones y al ojo humano se va a ver esférico. Pero si nosotros traemos ese objeto en un primer plano frente a la cámara, tendríamos que dividirlo 4 o 5 veces más para poder tener la noción de que es una esfera, que es una línea curva, que no existe en realidad. Entonces, cuando tú trabajas, directamente estás trabajando con geometría pura. ¿Cuál sería así como una especie de reto a nivel creativo que vos puedas relacionarlo con la matemática? Día a día, llevar esa creatividad de manera eficiente y plasmarlo ya en un producto final, tal vez con mejor calidad o tal vez más rápido que el resto, que tal vez no tiene ese background de matemática, lo podría hacer. Tienes un lenguaje más, que probablemente no se lo pueda percibir si no conocieses tanto de matemáticas. Sí, puede ser. Muchas gracias. Gracias a ti. Excelente.